nos olvidamos y nos conducimos como nosotros mejor se nos parece. Pero la palabra de Dios me decía en este pasaje, dice, la maldad del hombre. Y yo quiero tocar ese punto tan tremendo, ¿verdad? Que es la maldad del hombre. Y yo considero que la maldad del hombre, hoy como en los días de Noé, hoy como en los días de Lot, ha subido hasta la presencia de Dios. Los tiempos están terribles, los padres contra los hijos contra los padres, los matrimonios se están destruyendo, pero no se destruyen porque no exista un Dios poderoso. No, ese Dios poderoso está en medio de nosotros. Se están destruyendo porque muchas veces dejamos entrar a Satanás a nuestros hogares, dejamos que Satanás gobierne nuestras casas, dejamos que Satanás gobierne nuestros hijos, nuestra familia, y estamos viendo que estamos viviendo esos tiempos de Noé, estamos viviendo los tiempos de Lot, estamos viendo la maldad cómo se acrecenta cada día, aleluya. Cada día está creciendo la maldad en el pueblo, aún en el pueblo de Dios, aún dentro de las iglesias. La maldad, el pecado, el chisme, la murmuración se ha infiltrado. Pero Dios en esta mañana nos indica que volvamos a esos tiempos de arrepentimiento, que volvamos a la senda antigua, que volvamos nuestro corazón al Señor. No es tiempo más de seguir jugando el cristiano, no, es tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Me decía el Señor, dile que es tiempo no de reír, es tiempo de llorar, es tiempo de derramar nuestros corazones delante de Dios, es tiempo de humillarnos en ayuno y en oración, porque vienen tiempos terribles para la iglesia. El diablo como nunca se ha levantado, él está echándola toda. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero muchos de nosotros estamos durmiendo, muchos de nosotros estamos sin velar, estamos allí cabizbajos, estamos derrotados, como dice esa palabra. Pero el Señor nos dice, levántate de las ruinas, levántate, pueblo mío, en esta mañana levántate, porque yo te he dado una espada, la he puesto en tus manos para que pelees contra el enemigo. Y es la oración, es el clamor, es el ayuno, es la vigilia de noche, aleluya, es la lectura de la palabra. Pero muchas veces tenemos más tiempo para vivir metidos en las redes sociales y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que Dios es santo, aleluya, y que Dios demanda de nosotros comunión con Él, aleluya. Si nosotros nos apartamos de Dios, no es porque Dios sea malo, no, sino porque nosotros ocupamos el tiempo de Dios para otros asuntos, ocupamos el tiempo que nosotros deberíamos dedicarle a Dios para otros asuntos. Muchos ya no se quieren congregar, muchos ya no quieren buscar la presencia del Señor, muchos ya no quieren ir a la iglesia, hermano. Si no sientes ganas de orar, ve a la iglesia y vas a sentir la presencia del Señor. Busca una iglesia de sana doctrina, porque como en los tiempos de Lot, la maldad se ha metido aún dentro de los pastores, dentro de los evangelistas. Muchos están predicando por amor al dinero, muchos están vendiendo la palabra del Señor, muchos pastores se han vendido ahí dentro de esas iglesias apóstatas donde se predica el negocio, donde se predican los encuentros, han vendido la palabra del Señor. Pero el Señor, si estás escuchando la radio, te dice en esta mañana, sal pueblo mío, porque yo estoy a las puertas, Samaya, Sojalaya. Sal pueblo de ese lugar, aleluya. Sal y busca una iglesia de sana doctrina, aleluya, donde se predique el evangelio completo de la palabra del Señor, aleluya. Porque muchos están amando más lo que dicen los pastores y no lo que dice la palabra del Señor. Si es verdad que la palabra dice que el pastor va a dar cuenta de tu alma, pero también el Señor dice, mira que nadie te engaña, aleluya. Y estamos en los tiempos de Noé. Muchos están comiendo, otros están dándose en casamiento, muchos tienen tiempo para ir al cine, otros tienen tiempo para estar afanados en su trabajo, aleluya, pero no tienen tiempo de buscar a Dios. Y el Señor dice en su palabra, ¿qué cuenta dará el hombre por su alma? ¿Qué le vale al hombre que ganar el mundo pero perdiere su alma? ¿De qué te sirve que estés tan afanado en tu trabajo pero pierdas tu alma? ¿De qué te sirve todo lo que sabes pero vas a perder tu alma si no estás buscando a Dios? Y los tiempos se están acrecentando, tiempos de maldad, tiempos de lujuria, tiempos de desenfreno. El homosexualismo está creciendo, el lesbianismo está creciendo, pero la iglesia, ¿qué está haciendo? Aleluya. La iglesia, ¿qué está haciendo? Es tiempo, aleluya, de que salgamos a predicar la palabra del Señor, que vayamos. Muchos solo quieren los púlpitos, aleluya. Muchos solamente aman la fama, aleluya, aman la vanagloria de la vida, aleluya. No importa lo que hacemos, todo es para la gloria de Dios, aleluya. No importa donde Dios te envíe, debemos de decirle al Señor, Señor, heme aquí. Si vamos a ir a predicar a los mercados, allí a la Chureca, allí a los lugares donde nadie quiere ir, allí tenemos que ir a predicar, porque muchas